La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia y hoy en este domingo recibimos aquí a un joven que ya es profesor también, él mismo se va a presentar, nos está visitando y con cosas interesantes que nos quiere presentar, el fruto también de su trabajo. Esto es lindo porque de esta manera vamos acrecentando y dando y dejando para nuestra sociedad el famoso granito de arena que nos comprometemos a construir, ¿verdad? Así el reino y la familia y la sociedad. Así que le recibimos, él mismo se va a presentar y nos va a decir cuál es el trabajo que hoy nos trae aquí en nuestra programación. Bienvenido principalmente entonces a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Árabe con programación. Ceserera Gina Ángel Primitivo González Duarte, Sereño iba estaba YouTube. Amombe ustedes tamba eco árabe Gina. Principalmente de mis raíces, como dije, soy de YouTube, nací en 1983, hice la primaria en la escuela de una compañía muy importante y muy antigua de YouTube que se llama Aval. Luego la secundaria, ciclo básico, plan antiguo, realicé hasta el tercer curso en el Liceo Nacional de Tacuarembó del mismo distrito y me trasladé a la capital para seguir el bachillerato en el Colegio Nacional La Capital. Tuve el privilegio de estudiar en el primer colegio nacional que tuvo el Paraguay, donde terminé el ciclo bachillerato en el 2003. Brevemente comento que provengo de una familia campesina. Mi papá fue agricultor, aunque él se declaraba artesano, y a la vez poeta, porque fue el escritor del poema Ruta 8 Asfalto ya, un poema dedicado a la lucha para que YouTube acceda al camino pavimentado asfáltico. Ya en el 2012 recién YouTube tuvo ese camino de todo tiempo. ¿Y en qué tiempo escribió tu papá ese poema? Él escribió en el año 2004. ¿Vive todavía tu papá? Falleció en el 2015. Pero oje ya llevé entonces el asfalto. Oje ya pere. Dos paivetilla. No, pai. ¿Y cuántos hermanos son, Ángel, ustedes? 9 hermanos, de los cuales yo soy el tercero. Somos 5 varones y 4 mujeres. Todos llegamos a culminar por lo menos el ciclo secundario y la mayoría llegamos a la universidad, gracias a Dios. O sea, peyupay a otro, para valer otro. Royubaite, más. Y sí, yo recuerdo antes también, Concepción terminaba estos cursos, decía, eres jómara, y para más a la de seguición estudio. No había universidad en aquellos tiempos, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, en YouTube cuando yo estaba cursando el colegio, por lo menos había instituto de formación docente. Ah, ya. Pero yo tenía la intención de, en principio, de estudiar para ser profesor de historia, me gustaba lo. Pero al final me decidí por el estudio del derecho. Ah, derecho. Sí, ingresé a la Universidad Nacional de Asunción en el año 2004 y terminé en el año 2010. Ya, vos sos profesor actualmente, Ángel. Sí, aparte de tener el título de abogado que ejerzo,
soy abogado litigante. También me gradué de profesor universitario, enseño en la parte de Derecho y también licenciado en lengua guaraní. Voy a dejar a guaraní, imagínate. Así que se haya seminario, va a ir allá para la seminaria y te acuerdan, va a ir a la emboea a su escuela. Jambo eso cuera guaraní ejina. Guaraní. Ah, con razón, entonces a pegar y la hora de saludar y que empecemos hoy. Guaraní, este me voy a ir. Está bien. Qué bien, che. O sea que eso fue, pero eso lo hiciste complementario después o ya dentro del mismo estudio que estabas haciendo del derecho. Bien, primero terminé la carrera de Derecho. Ah, terminaste. Sí. Y procedí al estudio de la lengua guaraní, hasta alcanzar el grado de licenciatura, ¿verdad? Complementario. ¿Qué hay más después de licenciatura? ¿Hay algo más en guaraní? Magíster y el doctorado también ya se tiene en nuestro país. Ya. Sí. Podemos ir a doctorarnos ¿dónde? En Alemania. O sea, que los alemanes hablan mejor que nosotros guaraní, ¿cierto, amigo? Los que estudian. Generalmente los extranjeros toman más importancia al idioma guaraní. Es verdad. Por eso uno se da cuenta en el seminario que los extranjeros a veces leen mejor el guaraní que muchos de nosotros los paraguayos. Nosotros no somos luego ni escritores ni lectores en guaraní. Ya leí ni ya escribí. Ñañente. Guaraní hablado. ¿verdad? Hablado, parlante, ¿verdad? Pues sí. Qué bien. ¿Y siempre te gustó el guaraní o porque te lanzaste ahí con esta segunda carrera del guaraní? Primero porque es mi lengua materna, la lengua de mis padres, de mis abuelos, de mi pueblo, Yutú. Y en segundo porque cuando vine al Colegio Nacional de la Capital, ingresé en la Academia de Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Ahí activé tipo una academia de ciencia, pero en guaraní, donde llegué a ser presidente de esa academia. Ya en el 2001 ya estaba en comunicación con los profesores de la lengua guaraní del colegio, asistía a los eventos culturales en idioma guaraní. Y posteriormente esa experiencia que tuvimos en el Colegio Nacional llevamos a la Facultad de Derecho, donde creamos la Academia Literaria Bilingüe, una agrupación de jóvenes que llegó a sacar el estatuto bilingüe en guaraní, castellano y varias actividades culturales que hicimos en honor al idioma en la Facultad de Derecho. Dejamos testimonio ahí de la lucha por el idioma. O sea que se nota lo que de usted la guaraní entonces, ¿eh? Y entonces unir los dos, historia, ¿eh? Porque ahora vos venís presentándonos un trabajo tuyo. Reescribiste un libro. Así mismo, está escrito en castellano, pero tiene muchos datos en guaraní, sobre todo la toponimia de la región de Caazapá, de Yutú y del propio Paraguay. Bien, para terminar la parte de la militancia en la lengua guaraní, tuve el honor de integrar el taller de la sociedad civil, compuesto por 50 intelectuales de la lengua guaraní, tanto hablantes, escritores, periodistas, que fue el encargado de elaborar el anteproyecto de la Ley de Lenguas, aprobado en el año 2010. Participé en ese taller, le conocí a varios intelectuales, los grandes maestros del idioma guaraní, y ese proyecto llegó a concretarse en ley. Por eso nosotros hoy en día tenemos, por ejemplo, la Academia de la Lengua Guaraní y también la Secretaría de Políticas Lingüísticas que reglamenta y pone en orden el uso del idioma guaraní. Tenemos ya el alfabeto, el diccionario, todo ya avanzado en idioma guaraní. Qué espectacular. Entonces eso es lo que vamos a continuar conversando después, porque es una riqueza maravillosa. Y vamos a hablar un poco también después de este libro que lanzaste para la sociedad. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos participando hoy con el profesor Ángel González, de apellidos y nada lleva, Bueno, está en la González, por YouTube también por la pinta. Bueno, y aquí trae esta obra, Ángel Yut. Pues Jacoamina, ¿cómo es que surge? ¿Qué es lo que te motivó, verdad, para escribir? Como decías, está en castellano, pero con muchas cosas también de referencias históricas y sobre todo de nuestro dulce idioma guaraní también. Entonces es como unir todo lo que es la historia y todo lo que significa también tu preparación también intelectual. Y queremos por eso conocer, preséntame, Oremba, qué es lo que te motivó y cómo es que surgió esta idea para poner por escrito sobre Yut. Bien, esta idea de escribir y publicar un libro tiene más bien un aspecto familiar. Desde chico yo escuchaba los relatos populares de Pujarecue, Seruja, Sesu, Mioñe Monguetaja, Omo, Baemon Beu, Tatapuibe. Jaumia, ya pues acá se deja jetamba, porajendu, ijicueja, upeo putave se acame. Y ese recuerdo del relato popular de los padres que se comunicaban, comentaba hechos del pasado de los abuelos, por ejemplo, en la zona de Yutú, donde decían que muchos llegaron a Yutú escapándose de la guerra y se instalaron en la zona. Me hizo llevar esos relatos a la curiosidad y a la investigación. Empecé a leer, hasta que llegué a la conclusión de que efectivamente esos relatos populares pudieron haber sucedido con documentaciones que atestiguan que en Yutú hubo una batalla durante la Guerra Grande, poco conocido. Y otro aspecto es la falta de un material histórico sobre Yutú. Hay algunas publicaciones, pero hay una orfandad total en cuanto a los acontecimientos históricos, y fui recopilando, por esa pasión que tengo por la historia, fui recopilando con los años, pasando de biblioteca, de informaciones, y con esas informaciones pude realizar una síntesis histórica de Yutú, Cazapá y del propio Paraguay antes de la llegada de los españoles, durante la conquista, durante la época independiente, siglo XX y hasta la actualidad. Eso es sobre Yutú y en general, ¿verdad? O sea, tu investigación te llevó a todo eso. Sí, lo que pasa es que Yutú es un pueblo muy antiguo, tan antiguo como el propio Paraguay, y lo que sucedía en Yutú era el reflejo del Paraguay. Si uno toma la realidad de un pueblo, evidentemente en ese momento es también la realidad del país en sí. Y Yutú, como está ubicado geográficamente muy cerca de Cazapá, la ciudad, el departamento, tiene conexión con varias localidades como Encarnación, Villarrica, y todos los acontecimientos va entrelazado, ¿verdad? Históricamente. Y otro aspecto muy importante es que Yutú se conoce que es un pueblo franciscano, pero en esta investigación nosotros llegamos a la conclusión de que tuvo un origen precolombino, de acuerdo a las documentaciones que brindaron los propios españoles,
los propios primeros franciscanos que tuvieron por YouTube. Se habla acá de una taba de YouTube que estaba ya instalada en ese lugar, tal como a la llegada de los españoles acá en Asunción estaba ya la taba Paraguay. Por eso Asunción tiene dos nombres. Asunción tiene el nombre de Paraguay y Asunción. Lo que hicieron los europeos fue fundar o crear los pueblos de acuerdo a la legislación actual de la corona, ¿verdad? Sería llevar en los papeles un hecho. Entonces, por eso se dice que YouTube es un pueblo precolombino, pero el que instaló la reducción de YouTube fue Fray Luis de Bolaño, el recordado sacerdote, denominado en guaraní Paí Tucú. Paí Tucú. Paí Tucú de Cuayo. Primera vez en tu vea. Sí, está una biografía muy importante sobre él. Sobre eso, ya. De nombre Paí Tucú. En 1611. 1607 instauró la reducción de Cazapá, San José de Cazapá, y 1611 San Francisco de Yutú. De ahí comenzó la época franciscana en Yutú. 1611. Ya. Y todo lo que significa lo que estaba diciendo de los documentos. Jamás me la documento, porque nuestros antepasados, nuestros indígenas, eso no escribían, ¿verdad? No tenían así. ¿Qué clase de documentos tenemos de esa época precolombina? Bueno, en la época precolombina evidentemente no hay ningún documento. Más bien es el soporte de la antropología, de la ciencia en sí. Pero en relación a la llegada de los primeros religiosos a Yutú, la zona de Cazapá y Itapúa, están los registros de los franciscanos, de los jesuitas. Se conoce que el primero que llegó a la zona fue un padre dominico que fue raptado por los caciques de la zona de Cazapá, y en búsqueda de él prácticamente salió una expedición de otro franciscano ya en 1580, y de ahí viene la mano porque ese sacerdote también de nombre Juan de San Bernardo no estaba apareciendo más en la reducción de Yaguarón. Para esa búsqueda, lo que Fray Luis de Bolaño salió hacia la zona de Cazapá y Yutú. Evidentemente esos son relatos de los propios religiosos documentados, y lo que yo encontré fue una carta escrita por Fray Luis de Bolaños desde Yutú en 1612. Esa carta está transcrita en el libro, pero fue publicada por un historiador de los jesuitas, ¿verdad? Y posteriormente a eso ya los documentos se encuentran, por ejemplo, la expedición del padre Cornejo de Córdoba, que llegó a Yutú, y también el padre José de Parras, 1750, ese sí llegó a Yutú, documentó, hay varios relatos. Ese documento está en el libro, y la base de la vida social de Yutú, evidentemente tuve que extraer de la visita del padre Parra, porque es muy interesante documentalmente, porque él fue hasta Yutú, dice que es la última reducción franciscana. Pasó por prácticamente de Buenos Aires, Santa Fe, Asunción, Yaguarón, hasta llegar a Cazapá y Yutú. O sea que Yutú realmente era un lugar importante, entonces, por eso es que se reúnen y llegan siempre hasta ahí. Bueno, eso vamos a responder después, sobre todo vamos ahora un poco a la pausa, y estamos aquí con el profesor Ángel González, que nos trae este libro flamante, Yutú, bastión y testigo del Paraguay. Volvemos enseguida con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Que me aleja hoy de ti. De ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con el profesor Ángel Oruña Dejina, este libro maravilloso que vemos aquí, Yutú, y así dice, Bastión y Testigo del Paraguay. Estamos ahí, Gatuña de Yicuay, sobre todo para nuestros jóvenes. Añande oye, para un trabajo lindo que queda también para después otros que seguirán investigando, porque siempre las investigaciones son excelentes y maravillosas. Bueno, profesor Ángel, ¿cómo podemos mirar un poco? Porque veo que es una historia muy larga y muy interesante esta de YouTube, pero hacemos un poco una síntesis en este bloque que nosotros tenemos y más o menos mirando también lo que es el siglo XX, por ejemplo, ¿verdad? De YouTube o pasando por las otras épocas. Excelente. Asimismo, en relación a la síntesis, ya llegamos a la época de la independencia. YouTube aportó soldados para la defensa de Tacuarembó en 1811.
Después está el relato de YouTube en el gobierno de Doctor Francia, las estancias de la patria que estaba en YouTube, aportando también a la economía nacional. Está el relato en el gobierno de Carlos Antonio López. Esa estancia que dijiste, la patria, parece que hasta ahora sigue esa, o ya no. Ya no en YouTube. Ya no en YouTube. En otras localidades del país sí se tiene. Ya. Sí. Bien, en relación al gobierno de López, Mariscal López, ahí es muy interesante porque detalla la guerra grande, la participación de los grandes soldados oriundos de YouTube, de Calaá y eso, de los 9 niños registrados, los nombres y apellidos de YouTube, de los niños de YouTube que participaron en Acostañú. Y después de la posguerra, en relación al siglo XX, aparece el libro en ese capítulo. Inicia con el relato de los primeros propietarios de la zona, de las fincas. En 1922, por ejemplo, el combate aéreo, primer combate aéreo que se sucedió en Yutí en la revolución de 1922. Interín a eso habla de la fundación del Fortín Boquerón por parte de un yuteño, el teniente coronel Ayala Velázquez, el aporte de Yutí en cuanto a la defensa del Chaco Boreal, los soldados, quienes fueron los yuteños fallecidos en Boquerón, los rescatados. Luego habla de la denominada revolución de 1947, que yo agrego ahí con el término de involución, porque fue un retroceso para la democracia, un término nuevo que quiero introducir dentro del sistema educativo. Fue un retroceso porque lo que llegaron al poder o conservaron el poder precisamente no eran partidarios de la democracia ni de la libertad. Y aparece la época más difícil para YouTube, el inicio de la dictadura de 1954. ¿Por qué, che? YouTube es liberal, la tira más vio, a llevar la involución, güey. Pues YouTube siempre, hasta hace poco, fue muy como concepción de oye, la de hoy. Sí, involución es un término que es un concepto nacional, porque eso fue una guerra civil entre paraguayos. Sí. Solamente desde el punto de vista de quién tomó o conservó el poder. Claro. Era partidario más bien cuando eso el Paraguay estaba en dictadura, el gobierno de Higinio Morínigo, no había libertades civiles, políticos, por eso. Pero el tema de la dictadura no se habla precisamente de que la región sea liberal o no. Ya. En 1954, para 1954 habían diputados de origen colorado formando parte de la Cámara de Representantes que le pidió al presidente, cuando eso Alfredo Stroessner, la democratización del Paraguay, y Stroessner optó por la dictadura. Por eso esos diputados yuteños fueron al exilio en 1956 y esa situación derivó a que las familias coloradas en YouTube estuvieran incómodas durante prácticamente 33 años porque se sabía que los familiares eran partidarios de la democracia. Por eso Stroessner prácticamente no visitó YouTube. Otra anécdota es que en 1956 un yuteño, el doctor Humberto Zarza, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la detención de un comisario que no había cumplido una orden judicial de liberarle a un activista político, y toda esa secuencia derivó para que YouTube esté en la mira por parte del gobierno. Y recién en 1989 YouTube pudo aportar otra vez a la democracia con un joven de nombre Ramos Alfaro, que fue el oficial de más alta jerarquía militar que ofrendó su vida para la recuperación de la democracia en 1989. Interesante, che. O sea que
mucho tiempo estuvo medio callado también. Yo pensé que éramos nosotros los del norte nomás. No, da la particularidad que en YouTube se evitó la entrada de la dictadura por más de 25 años, porque esos yuteños que tenían sus familiares exiliados no permitían la persecución de los ciudadanos yuteños de otras banderías políticas. Es cierto, los liberales no tenían participación en el gobierno, pero no los dirigentes colorados de YouTube no permitieron una persecución fuerte como se vio en otras partes del país. Y esto se destaca en el libro El espíritu democrático del pueblo sin bandería política durante ese proceso. Y profesor, la parte esta eclesial, ¿cómo podemos mirar un poquitito el aspecto? Eso es un poco lo político, ¿verdad? Y después ver un poco el aspecto religioso ya eso. La yuteño digo, oye, la idiosincrasia religiosa. Claro, es un pueblo eminentemente cristiano, católico, y se ve durante la secuencia de los tiempos, se ven los relatos de la época colonial, la fe que tenían los yuteños. Ahí habla de cuando llegó el padre José Parra, por ejemplo, encontró solamente a un cura que manejaba a toda la población y era de avanzada edad y guiaba a la población con la palabra. No tenía armas, con la palabra dirigida a los nativos, claro. Porque era un pueblo eminentemente de nativos, de nativos guaraní, ya que era un pueblo de reducción. Y esa religiosidad se describe bastante bien en el libro, de la forma como asistían vestidos a la iglesia. Era muy cotidiano los domingos a misa, y habla también cómo llegaban los campesinos a la ciudad, que en la época colonial no se le permitía llegar descalzo, por ejemplo, al pueblo. Por eso hay una isla de nombre Ñemondé, Isla Ñemondé. Ahí llegaban los pobladores, se ponían sus zapatos. Y corbata paz y veo más misajaber. Esa es una cuestión cultural de la época. Claro. Luego, evidentemente, está el relato aparte del padre Parra, está el relato de Félix de Azara que menciona la ubicación de la plaza de la iglesia, que necesitaba esa iglesia reparación, y esa reparación de la iglesia de YouTube recién se concretó en 1928. En 1928 se refaccionó lo que esa iglesia, ¿qué sería? Una iglesia ahí del principal. Lugar principal. Bueno, sí. Vamos a continuar entonces sobre esto que es tan interesante. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos con el profesor Ángel. Profesor, vas a la ñana de tiempo. Estamos en la ñana de YouTube por lo que veo. Y para conocer, como decimos siempre, hoy mía lleva en nuestra cultura, entrar en nuestra historia, que es tan lindo nuestro Paraguay. Tenemos que conocer. Y por eso te agradecemos verdaderamente todo este esfuerzo y esta investigación tuya, que es una joya también para
nuestra cultura paraguaya. ¿Cómo tendríamos que resumir un poco así sintéticamente ese aporte cultural y en todos los aspectos también de Yutj para nuestra nación paraguaya? El principal aporte de este libro es la revelación de la vida social de Yutj y del Paraguay. O sea, lo que uno puede observar con la lectura es el día a día de la sociedad civil. El enfoque está en la revelación de cómo era la vida, la costumbre, la peripecia de la población, de la ausencia de todo progreso en Yutj y en el Paraguay por los siglos. Entonces, ese punto es lo que más resalto en cuanto a este libro. Porque generalmente si uno lee los libros de historia, piensa que es el relato de las guerras, de los conflictos. No, acá están los relatos de la población civil, la vivencia en sí, etc. Está también la parte histórica, por supuesto, y sobre todo el espíritu democrático y la lucha por la libertad de Yutj y del propio Paraguay que también podemos señalar, ¿verdad? Bien, en cuanto a esta obra, la ciudadanía puede adquirirlo en la editorial Intercontinental, que está a disposición de la ciudadanía para que puedan indagar más sobre Yutj. Es cierto, es un distrito del Paraguay, pero también da la pauta a informaciones generales sobre el Paraguay en sí, ¿verdad? Porque abarca todo. Solamente es síntesis de varias épocas, pero hay una secuencia, el orden cronológico es importante, se respeta, y los puntos principales de los acontecimientos históricos. ¿Cuánto tiempo, profesor, te llevó todo esto? Porque una investigación muy interesante y muy profunda aquí, lo que veo. Y me llevó prácticamente 5 años de investigación. Ya. Y fuiste encontrando estos documentos. ¿Dónde, sobre todo aquí en Paraguay, podemos ir a investigar sobre todo el aspecto histórico? Así como un documento, digamos. Bueno, en Paraguay puedes investigar en varios lugares. Está la Biblioteca Nacional, que tiene varios libros importantes, incluso libros del exterior. Yo particularmente asistí a la Biblioteca Nacional, asistí, por ejemplo, a las bibliotecas incluso del Partido Colorado, que tiene varios libros importantes del PLRA, porque se trata de cuestiones políticas en muchos aspectos, ¿verdad? Y comprando los libros, ¿verdad? De a poco estaba coleccionando los libros que me interesaban y así fui recabando información. Otro aspecto es la información que uno puede adquirir, informaciones por medios digitales, que ayuda bastante hoy, porque se tiene acceso a los materiales digitalmente. Claro. Sobre todo eso que vos estás diciendo también de las cartas, Bolaños, pues eso ya encontramos también en lo digital. Sí, todos esos libros están en soporte. Ya está todo soporte. PDF, uno puede bajar, leer. Solamente que nosotros tenemos más cultura todavía de libros del papel. Yo particularmente aún pertenezco a esa vieja escuela, ¿verdad? Pero bastante también sirvió el aspecto digital. Y hay varios lugares en Paraguay, solo que uno tiene que visitar. Y en YouTube mismo, por ejemplo, hay algunas cosas interesantes, alguna biblioteca sobre la ciudad. YouTube tiene una biblioteca municipal interesante, interesante ya la colección. Aparte en YouTube lo que me fui a buscar fue las resoluciones municipales, por ejemplo, de esas resoluciones municipales de 1991, donde
la Junta aprobó, por ejemplo, que el nombre de la plaza lleve en memoria del gran yuteño teniente coronel Ayala Velázquez, fundador del Fortín Boquerón. Por ejemplo, también la resolución municipal que designa el nombre de una de las avenidas principales, que pasa a llamarse Mayor Ramos Alfaro, el que falleció el 3 de febrero de 1989. Y otras informaciones que están en el libro. Qué interesante. Bueno, así entonces le agradecemos al profesor Ángel esta visita y sobre todo el poder compartir con nosotros una investigación tan linda. Entonces aquí tenemos el libro, ahí nos va a poner de nuevo en cámara este libro que se llama Yutí, Bastión y Testigo del Paraguay. Ahí vamos a poner tu número, ¿verdad? Ahí te pueden llamar, si quieren adquirir, o dónde también podemos encontrar esto. Hoy pueden encontrar la editorial Intercontinental, también en la Facultad de Teología, Centro de Estudiantes, la Universidad Católica, y en el Palacio de Justicia, en el local de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, 10º piso, Torre Sur. O también me pueden llamar a mí sin problema, le puedo facilitar. Delivery llevo. El costo es de 120.000 guaraníes. 120.000 guaraníes, bueno. Un aporte a la cultura, porque toda obra tiene su costo de publicación. Así mismo. Bueno, así entonces le agradecemos al profesor. Y como siempre, nosotros jóvenes para los jóvenes, hoy con un poco de cultura y sobre todo conociendo las raíces de nuestro pueblo. Imagínense todo lo que hemos escuchado y todo lo que Yutí ha aportado para nuestra nación, el Paraguay. Y que jóvenes también así que han comenzado. Y hoy también el profesor Ángel, ¿verdad? Porque de ahí, y para poder traernos esto y ofrecernos como un granito de arena, ¿verdad? Dentro de esta gran cultura paraguaya. Nosotros finalizamos con la palabra del Señor y quisiera hoy compartir con ustedes Mateo 25 del 14 en adelante. El reino de los cielos se parece a un hombre que al hacer un viaje llamó a sus empleados y les encomendó todos sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro 1 talento. Cada uno según su propia capacidad. Y se fue de viaje. El que recibió 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos, ganó otros 5. Del mismo modo hizo el que recibió 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió solamente 1 fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor y les pidió cuentas. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le dijo: aquí tengo otros 5. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Bien hecho, empleado bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Luego se acercó el que había recibido 2 talentos. Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 talentos que he ganado. Bien hecho, empleado bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Por último se acercó el que había recibido 1 talento. Señor, sabiendo que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Bueno, y así continúa este relato tan interesante, pero son justamente los talentos que cada uno de nosotros recibimos y que luego lo ponemos en práctica, ¿verdad? Lo producimos. Y eso es lo que le agradecemos hoy al profesor Ángel, ese talento, esa gracia, ese esfuerzo, esa lucha, ¿verdad? Siempre por traer algo nuevo y por ofrecer algo también para nuestros jóvenes, para nuestra educación, para nuestras familias, para nuestro Paraguay. Así que muchísimas gracias, profesor, por tu presencia aquí también en medio de nosotros y que Dios te bendiga también y en tu trabajo principalmente de investigador y de educador. Y más aún porque vos están también con los seminaristas, lleva, Entonces, en movimiento, después de poner la guaranía, lleva, a mí la pecha. Bueno, y así que les dejo ahora la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.